UNED Derecho, audio clase. Seguimos con el estudio y análisis de los derechos. A continuación, el catedrático de Derecho Constitucional, don Óscar Alzaga Villamil, va a hablar de los niveles de protección de los derechos fundamentales. Bien, un saludo a todos los que nos escuchan y vamos, sin mayor preámbulo, a hablar de los diversos niveles de protección de nuestros derechos fundamentales en el seno de la Constitución. Porque ciertamente el conjunto de derechos y libertades que se inscriben en el título primero de la Constitución no gozan del mismo paraguas de protección en prácticamente ningún aspecto. Es más, el constituyente estaba tan preocupado de la buena comprensión por parte de la ciudadanía y por parte de los órganos jurisdiccionales de que clasificaba derechos y libertades que a su juicio eran acreedores de diverso nivel de protección, que aporta un sistema de sistematización de esos derechos y libertades en función precisamente de estos distintos niveles de protección. De modo y manera que si abrimos el título primero de la Constitución, con independencia de encontrarnos un primer artículo, que es el 10º, que le sirve de pórtico, ¿verdad? Luego hay un capítulo primero que poco tiene que ver, en última instancia, con el meollo de la problemática de los derechos fundamentales, porque es el que trata de la mayoría de edad y de la ciudadanía, de la nacionalidad. Y llegamos ya al capítulo segundo, que es en verdad el capítulo eje de este título primero y que se arranca con un célebre artículo, artículo 14, sobre el principio de igualdad, la igualdad ante la ley, la igualdad en la aplicación de la ley, y se subdivide en dos secciones. La sección primera, que es a su vez la médula del eje del título primero del que estamos hablando de la Constitución, y como es natural, una sección segunda. Pues bien, es la sección primera de la que venimos mencionando, aquella que resulta acreedora del mayor nivel de protección. Mayor nivel de protección porque ahí en la sección primera del capítulo segundo de este título primero, los artículos, que son los artículos 15 a 29, son artículos que se refieren a derechos esenciales. Se está hablando del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad religiosa e ideológica, a los llamados derechos de libertad y seguridad, entre los que se encuentra el procedimiento de habeas corpus, al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y estos son preceptos, son proclamaciones de derechos y libertades que son acreedores de las máximas garantías, entre las cuales se encuentra la posibilidad de acudir a un procedimiento sumario y urgente ante la jurisdicción ordinaria, que es el que regula la Ley de diciembre de 1978 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Y en última instancia, contra la resolución firme que se dicte en esta vía, cabe el llamado recurso extraordinario de amparo ante nuestro Tribunal Constitucional. A continuación encontramos la sección segunda, que se rotula a su vez de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y por último, ese capítulo tercero, del que tanto se ha escrito, que se denomina de los principios rectores de la política social y económica. Pues bien, querríamos decir alguna palabra sobre estos, porque en verdad
Los principios rectores de la política social y económica son lo que un sector de la doctrina, con buen criterio, da en llamar derechos aparentes. Derechos aparentes porque el presunto titular de los mismos no va a poder exigir su prestación por parte del Estado ante los órganos jurisdiccionales. Estamos ante derechos importantes, pero de naturaleza fundamentalmente prestacional, como es el derecho a la promoción de condiciones favorables para el progreso social y económico, el derecho a la distribución de la renta, a la política de pleno empleo, al mantenimiento de un régimen público de la seguridad social, a la salvaguardia de la protección de los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero, la promoción de la salud, la promoción de la cultura, la promoción de la ciencia, el derecho a disfrutar de un buen medio ambiente, el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Pero no es posible acudir ante un juzgado a solicitar una vivienda de 3 habitaciones con 2 baños, etcétera, para que el juzgado en sentencia venga a fallar a nuestro favor. De modo y manera que el reconocimiento por la Constitución de estos llamados principios rectores de la política social y económica, lo que hace es simplemente y exclusivamente servir de información a los órganos legisladores en su labor de dictar y acomodar la legislación positiva cotidiana. Tienen también un valor informador de los tribunales y del conjunto de los poderes públicos, pero de hecho jueces y tribunales no pueden apoyarse exclusivamente en estos principios rectores de la política social y económica para amparar a un particular. Hace falta, por tanto, el desarrollo normativo a través de la legislación ordinaria de estos principios rectores para que los mismos puedan ser objeto de reivindicación. E igualmente, estamos ante preceptos que no pueden motivar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, según opinamos la mayoría de la doctrina, tampoco pueden conllevar la declaración de inconstitucionalidad de una ley concreta por entender que no se acomoda suficientemente a dichos principios. Pues bien, estos son los escalones o niveles de diversa protección práctica o efectiva que nuestro constituyente otorga al conjunto de derechos y libertades que consagra en nuestra ley de leyes. Nada más por hoy, muchas gracias.